Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Permanezcan firmes en la fe. Y leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, permanezcan firmes en la fe. Un hermoso versículo que Pablo habla exhortando a la iglesia de los Corintios y da varias instrucciones, pero todas ancladas a un mismo principio que es la fe. Dice: estén alerta, estén pendientes, no se duerman, no se descuiden, no se distraigan, no se dejen robar esa fe, ni por un momento. Estén pendientes. Me habla de velar, de lo que hace un vigilante, cuidar. Y veo como el ejemplo más claro es en un edificio, en un conjunto, como hay rotación de vigilantes para que la seguridad siempre esté latente, siempre esté alerta. De esto es lo que nos habla Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia, a los Corintios y a la iglesia suya. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe. No es solo permanecer en la fe, es de una manera específica que nos habla la palabra, es firmes. ¿Y por qué firmes? Porque cuando vienen problemas, vienen luchas, vienen dificultades, allí es donde los pies flaquean, allí es donde las manos se caen, allí es donde el rostro se debilita, allí es donde la cabeza se inclina de tristeza, de dolor, de angustia. Por eso necesitamos estar firmes, como dijo David: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y siempre estaba mirando allí, hacia el monte de Sión. Levantaba sus hombros, levantaba su cabeza, levantaba su mirada hacia el monte. Decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Por eso él decía: alzaré mis ojos a los montes. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes. Esto quiere decir que permanecer en la fe firme es para valientes, no es para todos los hijos de Dios. Creemos que esto aplica para todos y que todos vivimos en fe. No, mira lo que nos enseña la palabra de Dios. Permanecer firmes en la fe es para valientes y nos hace fuertes. El Señor dice que el débil diga fuerte soy. Dice: sean fuertes. ¿Qué nos está invitando aquí la palabra? A que dependamos de Dios absolutamente. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Mira todo lo que implica tener fe. Y tener fe es fácil cuando tal vez oramos y las cosas suceden, tal vez cuando no tenemos problemas, tal vez cuando todo está bien. Y podemos dar palabras de ánimos a otros y decir: mira, Dios está contigo, y ten fe, y lucha, y persevera. Pero es que nosotros, si no hemos pasado por un proceso igual, es muy fácil decirlo. Pero cuando vivimos circunstancias difíciles, allí es donde necesitamos ejercitar nuestra fe. Como hemos aprendido, ¿cuándo necesitamos sanidad? Cuando hay enfermedad. ¿Cuándo es que necesitamos orar por provisión económica? Cuando ya no hay un peso, cuando no hay. Vemos cómo Jesús y el ministerio de sus discípulos cargaba una bolsa con recursos económicos para su ministerio. Porque la Biblia nos enseña que Judas sustraía de la bolsa, le robaba a Jesús y al ministerio plata. Y cuando Jesús decía: saca de allí, sacaban y pagaban. Pero vimos en unas ocasiones cuando tenían que pagar impuestos y no había, y el Señor manda sacar un pez y allí de la boca saca una moneda, y también cuando manda alimentar
a personas que estaba discipulando y le dicen, no, Señor, no hay plata. Ahí es cuando el Señor dice, ok, ¿qué tenemos? Bueno, hay alguien que tiene 5 panes y 2 peces. Bueno, tráemelos acá y vamos a orar. Y esto me enseña cómo Jesús utilizaba sus recursos económicos para su ministerio, pero cuando no había, allí era cuando dependía de su Padre. Y dijo que lo levantó al cielo y dijo, oh, Padre. Ahí oraba. ¿Cuándo orar por recursos económicos? Cuando no hay. ¿Cómo puedo orar al Señor porque traiga recursos a mi vida cuando aún tengo una cuenta? Cuando aún tengo un ahorro. No, Dios continuará trayendo. Pero creer que Dios puede suplir mi necesidad es como lo dijo Pablo, aprendiendo el contentamiento cuando no tenía nada. Por eso, ¿cómo crecer en fe en cada área de nuestra vida si no pasamos por esas áreas de nuestra vida? De escasez, de enfermedad, de diferentes áreas que nos ayuden a avanzar. Tener fe. Y sé que muchos perdemos hasta el sueño. No podemos dormir, no podemos descansar por situaciones que se nos escapan de nuestras fuerzas, que no tenemos nosotros la capacidad para resolverlas, o si no, no nos estresarían. Situaciones que nos roban la paz de nuestro corazón, de nuestra mente. Sentimientos que provocan múltiples dolores a nuestra vida. Cosas que tenemos que enfrentar muchas veces cuando no hay fuerzas. Son esas tormentas de las que habla la palabra de Dios. Y parece que es como ese aguacero que nunca acaba, nunca acaba. Ten fe. ¿Cómo tener fe cuando suceden estas calamidades en nuestra vida? ¿Cómo tener fe cuando no hay fuerzas? ¿Cómo tener fe cuando no hay ánimos? Sin embargo, tenemos que comprender que no hay tormentas que sean eternas. No hay aguaceros que no paren. No hay ningún problema que no tenga solución. No hay ninguna carga que sea suficientemente pesada, la cual Dios no pueda llevar. No hay ningún problema que Dios no pueda solucionar para sus hijos cuando ve que nosotros tenemos fe. Hay una frase hermosa y es que Dios siempre llega a tiempo, y eso es muy cierto. Dios llega a tiempo. Nosotros deberíamos en dejar de insistir, en seguirnos preocupando, y sé que no es fácil o no es lo mismo decirlo y hacerlo, pero también he pasado por circunstancias donde la preocupación lo único que hace es enfermarnos y no nos soluciona nada. Y he podido entender que ir dejando preocupación, echando esa ansiedad sobre Dios, es lo que nos ayuda a confiar, a tener fe. Creer que las tormentas en nuestra vida terminarán cuando no han terminado, eso es lo que se llama fe, porque nos dice que es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Lo esperamos en el Señor, no vemos aún el resultado, pero creemos con nuestra fe que Dios lo puede hacer, que Dios tiene el poder para hacerlo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a dejar toda angustia en los momentos en que no vemos la solución a nuestros problemas. Que podamos entender que no soy yo quien lo resuelve, sino que es Dios quien lo resuelve por mí. Que Dios es el que obra en mi vida. Aun cuando creo que Él no está obrando, Él siempre está obrando. Porque Él es el milagroso que abre caminos, que cumple promesas. Así es Dios. El desespero, la angustia, la intranquilidad, la impaciencia nos ayuda nos enseña o nos hace tomar decisiones precipitadas. Y también nos hace desconfiar
del perfecto actuar de Dios. Nos ayuda a desconfiar de su poder. Nos ayuda o nos hace desconfiar de lo que Él puede hacer y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. En medio de todos estos problemas y todas estas tormentas, necesitamos un paraguas para poder no creer que va a pasar la tormenta o va a pasar la lluvia, pero sí a poder superar el tiempo mientras durará, porque no durará toda la vida. Por eso ese paraguas es nuestra fe. Necesitamos tener fe, porque la fe es la mejor protección ante cualquier inclemencia en la vida, ante cualquier estado climático, por dar un principio. La fe es nuestra única protección, la que Dios nos ha dado para que en medio de panoramas, de contrarios, de días no agradables, de tormentas descontroladas, sea esta la única que puede vencer el miedo y cualquier viento en contra de nuestra vida. La fe es la única que puede sostenernos en los momentos difíciles. O sea que nuestra protección en medio de dificultades, tormentas, de torrentes, de lluvias, se llama fe. Y eso, cuando lo tenemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, nada ni nadie lo podrá quitar. Y aun cuando todos creen que no está pasando nada en nosotros y nosotros creemos que sí, eso es lo que nos hace más fuertes. Cuando el mundo dice no, si la palabra de Dios dice sí, lo creemos, aunque no lo veamos. La fe nos sostiene, la fe nos abraza, la fe es lo único que nos ayuda a hacer para poder permanecer. La fe nos bendice, la fe nos sustenta, la fe nos hace avanzar, la fe nos suma, la fe nos añade, la fe nos da, la fe nos llena. Así que necesitamos estar alertas, permanecer firmes en la fe, ser valientes, ser fuertes. Y no sé por cuál situación podemos estar pasando hoy, pero la palabra de Dios dice, y es importante lo que ella dice, y la palabra de Dios dice, ten fe, permanezcan firmes en la fe. Estemos alerta y seamos fuertes. Y en la sabiduría Dios nos deja saber que pasar por procesos difíciles en la vida no es fácil, es para valientes. Por eso nos dice, sean fuertes. Y en esos procesos donde la vida tal vez nos golpea duro y donde se vienen dificultades y adversidades que tal vez no las esperábamos y que en un momento a otro nos aprietan tan fuerte como una serpiente y sentimos asfixiarnos y sentirnos que ya no hay fuerzas. Aquí es donde el Señor dice que necesitamos permanecer firmes en nuestra fe, ser valientes y ser fuertes, porque en el momento donde se acaban nuestras fuerzas es cuando empiezan las fuerzas de Dios en nuestra vida. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana y gracias por este hermoso tiempo con Dios para meditar todo el día. Padre, hoy rendimos nuestras vidas a ti y hoy entregamos todo en diferentes áreas. Tal vez los que estamos necesitando un trabajo, tal vez los que estamos necesitando recursos, tal vez los que estamos pasando por enfermedad, los que estamos pasando por una crisis de familia, por ruptura entre padres e hijos, hijos y padres, entre esposos, por diferentes circunstancias que hoy podemos estar atravesando. Padre, hoy nos rendimos a ti
Y te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti, porque en estos momentos es cuando el mundo y las personas tienden a apartarse de ti. Cuando la fe falla, cuando la negatividad viene, cuando la incredulidad es la que más avanza. Pero tú nos dices que permanezcamos firmes. Seguiremos creyendo, Dios, y esperando en ti. Mientras hacemos tu voluntad y seguimos tu buen deseo y obedecemos tu palabra, Dios, y estamos en un lugar de bendición, sabremos que tu respuesta vendrá, Señor. No sabemos el tiempo, pero sabemos que tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Que tú eres un Dios de bendición y que toda buena dádiva proviene de ti, Padre. Te amamos y te bendecimos y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.